noches, hermanos. Otra vez nos convoca el considerar la palabra y, ¿por qué no?, también tomarnos un tiempo para orar. Les invito entonces a orar para que el Señor hable a cada uno de nosotros en esta noche la palabra que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre una vez más en esta noche y te agradecemos por tu amor, tu misericordia, la provisión de cada día, la salud, la paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Y Señor, queremos ahora en este momento especial ponernos en tus manos para que tu palabra nos hable, para que tu Espíritu pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que aquello que podamos considerar sea de bendición para nuestras vidas. Te agradecemos, te bendecimos y alabamos en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a volver a la consideración del pasaje que habíamos tenido el martes anterior y para eso los invito a la lectura otra vez del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar la lectura desde el primer versículo, donde leemos así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, el Señor, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, los discípulos del Señor, dijimos, impactados por la belleza de aquel templo de Jerusalén, invitan al Señor a considerar aquella majestuosidad, y el Señor enseguida les dice: miren, no va a pasar mucho tiempo en el que ni piedra sobre piedra quede en pie. Y entonces los discípulos le preguntan al Señor: bueno, ¿cuándo va a ocurrir esto? Y alguna señal. Y entonces el Señor, que conoce el corazón de aquellos y que conoce también el nuestro, en otras palabras, pero les dice: bueno, no estén tan atentos a las señales, no estén tan sujetos, no sea cosa que entretenido en ello ustedes sean engañados. Y entonces les habla de que aparecerían lo que realmente apareció luego. El Señor le dijo que habría ese templo de ser derribado, y en verdad, no muchos años después, en el 70 después de Cristo, ese templo fue derribado por los romanos y no quedó, como el Señor había dicho, piedra sobre piedra en él. Y él les dice: bueno, y van a aparecer falsos cristos, y van a decir: vayan allá, o vengan aquí, y está aquí o está allá, pero no crean, ustedes saben quién es el Cristo, y entonces no se dejen llevar por esto. Y vemos cómo han aparecido, hemos visto un pantallazo, no hemos querido ni siquiera mencionar sus nombres, pero si ustedes tuvieran tiempo de mirarlos, ustedes se darían cuenta de los engañadores que han aparecido queriendo autoproclamarse la reencarnación del mismo Hijo de Dios. Han habido también mujeres que lo han intentado de distintos lugares, y bueno, no vamos a volver sobre el tema, pero el Señor también les hace hincapié acerca de que aparecerían luego también falsos profetas. Y hemos mirado en la Biblia, hemos registrado algunos casos. En la iglesia primitiva ya aparece Bar Jesús, y otros luego, y en nuestros días están proliferando como instrumentos de Satanás para engañar a los cristianos. Dice: bueno, tratarán de engañar, y cuanto más si alguno de ustedes cae en esas redes.
Pero esta noche mi intención es llevarlos a mirar de otras palabras que usa. El Señor, decíamos el martes anterior, que había usado una palabra que nosotros casi no utilizamos, y es turbar. Y turbar es acongojar, es confundir, es perturbar, es agobiar. Y el Señor, cuando les está hablando de estos, ellos quizá con una limitación, pero entienden que esto que el Señor está diciendo es algo terrible, le dice, bueno, no se turben. Y utiliza aquí, vamos esta noche a mirar en la voluntad de Dios, dos de las cosas que habrían de alguna manera de ser señales, aunque esto, dejó bien claro el Señor, no sería el fin. Una de ellas les dijo que habrían guerras. Bueno, las guerras son tan antiguas como el hombre mismo. Tanto es que en la Biblia ya, en su capítulo 12, se habla de las primeras guerras, y a lo largo de la historia narrada por la Biblia y de la que no está contada por la Biblia, se habla de distintas guerras. ¿Qué son las guerras? Bueno, las guerras son conflictos armados entre dos grupos humanos, normalmente numerosos, que emplean todo tipo de estrategias y tecnologías con el fin de imponerse de una manera violenta sobre la otra, derrotando seguramente a la otra. Puede definirse como una lucha armada, un conflicto bélico prolongado entre dos o más naciones, tiempo en el cual se producen distintas batallas. ¿Cuáles son las causales de las guerras? Bueno, los historiadores y aquellos estudiosos dicen que normalmente no existe un solo motivo que lleva a las naciones a encontrarse en un conflicto bélico armado, sino que normalmente son varios que confluyen. Han habido, en el transcurrir del tiempo, las guerras más antiguas tenían un propósito de expansión territorial. Querían lograr quitar a sus enemigos tierras para luego cultivarlas y obtener de allí productos que beneficiarían sus economías. Han aparecido también algunas otras guerras con un tinte religioso. Han aparecido las cruzadas y las guerras llamadas santas, en las que grupos religiosos han querido imponer su religión como única y desacreditar y borrar a las anteriores, a las que llamaban pecadoras o paganas. Han habido también, o hay otro tipo de luchas o de guerras, como serían las de las guerras nucleares. Han habido también otras guerras, que son las guerras civiles, que son terribles, donde dos grupos de un mismo país, por un pensamiento diferente en lo social, en lo económico, se enfrentan a extremos de matarse unos a otros y derramar así sangre inocente. Dijimos también que han habido guerras nucleares donde se han utilizado bombas atómicas, armas de destrucción masiva, que han dejado realmente una catástrofe, o han provocado una catástrofe mundial que las personas no queremos ni siquiera recordar. En estos últimos años, o desde el comienzo de la historia, podríamos decir mejor, han habido solo entre guerra y guerra pequeños tiempos de paz, donde los hombres se estaban preparando para la próxima guerra o para el próximo conflicto bélico. Desde la historia, desde sus comienzos, aquellos que se han encargado de indagar han encontrado que por lo menos se han firmado no menos de 8.000 tratados de paz. Entre el año 1000 y 2000 después de Cristo, han habido guerras con por lo menos 148 millones de víctimas, entre ellos niños y mujeres, y en la mayoría de ellas eran soldados. Veamos ahora que esto que en 100 años ha habido esta cantidad de víctimas, entre 1945 y el 2000 se disputaron no menos de 140 guerras y con por lo menos 13 millones de muertos. Hasta la primera mitad del siglo XX se estima que de 10 víctimas, 9 eran soldados y una era una víctima civil.
Con el paso del tiempo y con el cambio de siglo ha ocurrido un cambio drástico, de manera que ahora podemos decir que en los conflictos actuales hablamos de cada 10 víctimas, 9 son civiles y 1 solamente es soldado, una persona preparada y destinada para la guerra. Hemos sabido, gracias a Dios, no hemos tenido, creo que ninguno de ustedes, la posibilidad de vivir en alguna de las guerras, pero he conocido personas que han vivido en los grandes eventos bélicos del mundo, que fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores toman como una tercera guerra mundial a lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pero vamos a quedarnos con la Primera y Segunda Guerra Mundial solamente para mirar y muy por arriba las cosas que han ocurrido y que seguramente estaban dentro de lo que el Señor había dicho que habría de ocurrir antes de su venida. La Primera Guerra Mundial ocurre entre 1914 y 1918, se llamó en un principio la Gran Guerra, luego vino la Segunda, que fue tremendamente mayor, pero hubo en Europa por lo menos un movimiento de 70 millones de soldados de distintos componentes y con un raconto final de víctimas aproximado a los 10 millones. La Segunda Guerra Mundial ocurre entre 1939 y 1945, una guerra que dura 6 años y un día, y como consecuencia de ello tenemos por lo menos 50 millones y algunos se animan a decir hasta 60 millones de víctimas. Cuando uno habla de estos números, que suena solamente como un número frío, está pensando en seres humanos, en hombres, en mujeres, en ancianos, en niños, en jóvenes, que fueron muertos en estos conflictos, y decíamos que las muertes que han ocurrido no solamente responden al intercambio de fuego cruzado a bombardeos, a genocidios, sino al hambre que vino después de la guerra, lo que fue la posguerra, que se llama la posguerra. La pobreza y la destrucción de hogares hicieron realmente distintivo a esta guerra. Europa quedó casi totalmente destruida. Por lo menos 6 millones de judíos fueron eliminados, fueron muertos, fueron asesinados de distintas maneras, estuvieron en la mira y fueron junto a otros grupos bien distinguidos como gitanos, homosexuales, algunos comunistas y personas que tenían de alguna manera discapacidades mentales o no, eran el centro de atención y eran motivo de persecución y posterior muerte. Si uno tomara el tiempo para leer, quedaría acerca de los horrores o de las atrocidades de las guerras. Justamente ayer o antes de ayer, en uno de los diarios que suelo leer, hablaban acerca de lo que había sido las violaciones de las mujeres en esta guerra. Y bueno, uno queda realmente horrorizado de las cosas que han ocurrido, muertes en las cámaras de gas, muertes por hambre, personas que eran sepultadas vivas, y bueno, y cosas que normalmente uno no logra pensar, pero que en esos tiempos han ocurrido y pudieran llegar a ocurrir de nuevo. Uno piensa en la actualidad y le parece que no tenemos guerras, o porque nosotros no conocemos, aunque hemos tenido la desgracia de tener una guerra, un conflicto bélico con Inglaterra por las Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Uno piensa en la actualidad y mira y dice, bueno, sí, por allí oye uno de Siria. Bueno, en Siria se está librando una guerra que no tiene sentido, que ha desplazado de sus hogares a por lo menos 6 millones de personas. Pero hay por lo menos 22, en este momento, 22 países que están en guerra.
Bueno, son países que quizá no son tan nombrados, no son las potencias que fueron en su momento, aquellas que se encontraron inmersas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que hicieron en su momento participar o salir de su neutralidad a países que no tenían ningún interés de participar en ese conflicto. Pero bueno, decía, hay en la actualidad por lo menos 22 países que están viviendo la guerra. Entre ellas dijimos Siria, mencionamos también Irak, hablamos de Somalia, de Afganistán, Sudán del Sur, y todo esto, mientras uno está de alguna manera cómodo en su casa, debiera llevarnos a pensar cuán mal está esta gente viviendo. Pero dice el Señor que habían guerras, y bueno, si hacemos una proporción que no tiene demasiado sentido, porque sería entretenernos en señales y sin de alguna manera estar mirando que la promesa del Señor es cierta y segura, que Él habrá de redimirnos finalmente. Decía de rumores de guerra. Bueno, ustedes igual que yo miramos algún noticiero y no vivimos en burbujas, y sabemos que hay un conflicto ahí pendiente entre Estados Unidos y Venezuela que podría desatarse en cualquier momento y haría que otros países, quizá Cuba y Rusia, pudieran intervenir en ese conflicto. Sabemos también de Estados Unidos con Corea del Norte. China y Estados Unidos también están de alguna manera siempre atentos a cualquier desavenencia y pudiera desatarse seguramente otra guerra. Ustedes como yo escuchan de rumores de guerra. Vamos a dejar esto y vamos a pasar a otra palabra que el Señor usó y que dijo que habrían hambres. Vamos a dejar en lo posible para el martes que viene mirar acerca de lo que fueron pestes y de terremotos. Pero vamos a mirar ahora acerca de lo que el Señor dijo que habría hambres. Hambre es la carencia de alimentos en una población determinada, cuyo resultado es la desnutrición, cursando con un déficit importantísimo de micro y macronutrientes, vitaminas o como ustedes quisieran llamar. Voy a citar, porque he buscado y he encontrado, me pareció que la Organización Mundial de la Salud sigue siendo uno de los organismos más confiables a la hora de dar números. Dicen ellos, y esto fue publicado en 2018, dice que en el mundo por lo menos hay 820 millones de personas que padecen y mueren de hambre. Y que 150 millones de niños en el mundo sufren por lo menos desnutrición y retraso en sus crecimientos. Una mujer de cada 3 en edad fértil está cursando anemias que le harán seguramente sufrir algo realmente negativo para próximos embarazos que tuviera o para posibles embarazos que cursaran. Esta anemia seguramente les provoca trastornos de salud. Hubo un proyecto que habían encarado muchos países que de alguna manera hacían pensar que llegaríamos al 2030 con el hambre controlado en el mundo. En el 2017, 1 de cada 9 personas en el mundo padecía hambre. Ese número ha cambiado y ha cambiado para mal. Estamos hablando de cuáles son los continentes que son más afectados por esto del hambre. En primer lugar está Asia con aproximadamente 500 millones de personas, le sigue África con algo más de 200 millones, luego tenemos a América del Sur y América Central, la parte del Caribe, con aproximadamente 40 millones de personas atravesando por esta circunstancia de hambre. ¿Cuáles son las causas posibles? Y cuando yo miraba esto y trataba de estudiar, veía que en todas y cada una está siempre la maldad del corazón de los hombres.
¿Quién podría inducir o provocar una guerra sino salir de un corazón malvado, de un corazón lleno de avaricia, llena de codicia, de orgullo? Cuando pensaba y miraba también acerca de la falsedad de profetas y de falsos cristos, ¿a quién se le ocurriría sino a una persona con un corazón que no pertenece a Dios? Y ahora hablamos de hambre y decimos cuáles pudieran ser, entre otros motivos que ustedes pudieran conocer. En primer lugar, he pensado que están ocurriendo en el planeta situaciones climáticas extremas. Hay muchas inundaciones, hay países que atraviesan inundaciones, hay países que atraviesan sequía, las temperaturas del planeta han aumentado y por ahí han desmejorado la posibilidad de cultivos que son realmente necesarios para la alimentación de los habitantes del planeta. Visto de otra manera, pensamos en los conflictos bélicos que pueden ser entre distintos países o dentro de un mismo país. Ese conflicto hace distraer a las personas de la oportunidad de lograr alimentos y darlo a todos, y los conflictos estos suelen ser también motivo de la aparición de hambre. Y finalmente las crisis económicas. Los argentinos estamos totalmente acostumbrados a esto de las crisis económicas y sabemos que todas estas crisis arrastran junto a la pobreza a muchas personas a entrar a esto de vivir con hambre. Quise ver qué decían los autores acerca del hambre en nuestro país. Nuestro país produce alimentos para por lo menos 440 millones de personas. Cuando hablamos de esto tenemos que recordar que en Argentina estaremos rondando en número de habitantes algo así como 44 millones aproximadamente. Es una cosa que no se entiende, que uno no logra razonar, que un país capaz de producir alimentos para esa cantidad de personas no pueda sostener la nutrición de sus habitantes. Argentina es el tercer productor mundial por lo menos de miel, de soja, de limones, de ajo y otros productos. Cuarto productor de carnes, quinto productor de trigos y otros cereales. Y ustedes ven allí cómo uno no logra entender cómo el hambre ha llegado, y hace tiempo que está instalado, y hay regiones quizá que están más focalizadas, donde hay muertos niños por desnutrición. Y leía también de la Organización Mundial de la Salud, y ellos aducen por lo menos a tres cosas, y dicen en primer lugar que en Argentina el hambre no tiene explicación porque en verdad no hay escasez de alimentos. La producción está, el suelo es fértil, Dios bendice nuestras tierras y nos permite elaborar, nos permite producir, sembrar y cosechar lo necesario. Pero entonces la escasez no es el motivo, sí es motivo la falta de ingresos de las personas y de alguna manera la distribución desigual de la riqueza. Hay personas en Argentina, hasta hace poco decíamos que algunas lograban sobrevivir o subsistir con lo que sería el valor de $1. Bueno, yo creo que hoy en nuestro país, no sé si es la realidad de otros, quizá no, muchas y muchas personas logran vivir con esa cantidad de dinero. Pero da algo que me llamó la atención y quizás sea el motivo por el que ustedes pudieran en esta noche pensar profundamente un poco más, y es que una de las motivas es la ausencia de la generosidad de sus habitantes. Ustedes, igual que yo, creemos que los argentinos somos solidarios, porque cuando hay una necesidad se hacen campañas, pero bueno, en verdad son campañas cortas, y bueno, y aunque se puede recaudar cifras que son considerables, no tienen nada que ver con las posibilidades que tendríamos de recaudar dinero para determinados eventos. Y eso me llevó a pensar y a mirar acerca de
las veces que se encontraba la palabra hambre en la Biblia y quedé realmente impactado. Y en la historia han habido muchos momentos y tiempos de hambre, y han ocurrido realmente atrocidades que no las vamos a comentar porque no es el momento, pero tiempos difíciles también en la historia del pueblo de Israel, en las que ocurrían realmente cosas muy feas, dada la hambruna que llegaba a sus tierras. Vamos a leer, los invito, vamos al libro de Proverbios y el capítulo 25 y el versículo 21. Proverbios, el capítulo 25 y el versículo 21. Está Salomón acá diciendo: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y dice al final, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Lo resumimos en dos líneas: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, porque Jehová te lo pagará. Esto es de alguna manera una invitación, es un mandato de Dios que viene a través de un sabio como Salomón. Pero vamos a mirar también algo que ha ocurrido ya en los tiempos de la iglesia primitiva, y vamos para eso al libro de los Hechos y el capítulo 11. La iglesia está naciendo en Antioquía, y en el versículo 27 del capítulo 11 de los Hechos dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén hasta Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El corazón de estos primeros cristianos ya estaba atento. Viene alguien y dice: bueno, va a desatarse una gran guerra, una gran hambre, y bueno, entonces, sin demasiada retórica, aquellos primeros cristianos entendieron, y los discípulos, que no disponían de riqueza ninguna, de acuerdo a lo que pudieron, juntaron y ofrendaron para aquellas personas que habrían de pasar por esta situación de hambre. Cuando escribe Pablo a los romanos, si ustedes me acompañan en la lectura, vamos a la carta a los romanos y el capítulo 12 y el versículo 12 y 20, vuelve a utilizar unas palabras que ya son conocidas. Así que, hablamos de Romanos 12 y el versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hay un pasaje en Isaías que me gustó mucho, decía, mirando las concordancias, tratando de ver esto del hambre, y encuentro en Isaías, el tiempo se nos va, y entonces vamos a mirar Isaías 58, podríamos leer muchos más versículos, pero nos vamos a quedar con el versículo 10 y 11, Isaías 58, 10 y 11. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y entre las cosas que deberían ocurrir era: si dieres tu pan al hambriento. El mismo Señor recuerda en San Lucas, el capítulo 4 y 25, de la hambruna que había ocurrido en tiempos del profeta Elías. Quiero cerrar este tiempo diciendo lo siguiente, o qué reflexiones podríamos tener de esto que hemos estado mirando acerca de las guerras y del hambre que fue profetizado por el Señor. Primero,
El día y la hora nadie lo sabe sino solamente el Padre. No nos dejemos llevar, ya muchas veces han ocurrido de personas que han, de alguna manera, y a veces bien intencionado, poner una fecha. Recordemos que el mismo Señor dijo, ni los ángeles del cielo lo conocen, sino solamente mi Padre. Eso encontramos en San Mateo 24 y el versículo 36. Tengamos en cuenta también que la venida del Señor se acerca y necesitamos de paciencia. Cuando Santiago escribe en su capítulo 5 y versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia, ¿por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Junto con la venida, todo esto que viene anticipando la venida, cree en ustedes, forje en ustedes paciencia. El Señor mismo decía, el cielo y la tierra pasarán, y es la gran verdad. Y va acompañada de algo que nos da quietud, paz, tranquilidad, y es saber que sus palabras tampoco pasarán. La tierra y el cielo pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hermanos, apreciemos la paz. Mantengamos la paz, busquemos la paz. No seamos prontos al conflicto. En todas las esferas donde nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia y aún en la iglesia, seamos amadores y seamos realmente apreciadores de lo que es la paz. En lo que dependa de nosotros, decía también el apóstol, estemos en paz con todos. Oremos por las víctimas inocentes de la guerra. Decía, mientras nosotros disfrutamos de paz en nuestro país, quizá momentánea, ojalá que el Señor nos libre, siga dándonos libertad y paz de alguna manera en nuestro país. No olvidemos de aquellos que están pasándolo realmente mal, especialmente en los niños. Y quiero motivar a los maestros de escuela dominical para que insistan y para que sigan evangelizando a los niños. Cuando hablé de guerra, omití hablar de los niños soldados. El mundo está reclutando, la maldad del hombre ha llegado a reclutar a niños entre 10, 12, 13 y 14 años para formarlos para la guerra. Son niños que están atravesando situaciones especiales de abandono, de hambre, que no tienen motivos para vivir, y entonces son captados por estas personas, son armados y son utilizados para las guerras, y son utilizados también hasta para fines sexuales en las guerras. Oremos por las víctimas inocentes de la guerra, oremos por los misioneros que están trabajando en esos sitios, y finalmente, en estos tiempos tan difíciles, seamos generosos y disfrutemos compartiendo lo mucho o poco que tengamos. Estos días me ha tocado ver gente sacar comida de la basura y cosas que creía no habría de ver. No es por este tiempo, hay personas que lo vienen haciendo de mucho tiempo. Que Dios toque tu corazón y toque el mío, no solo para compartir con los hermanos, que es lo que corresponde y está bien, sino también con aquellos que no lo son. Dios nos enseña aún a compartir con aquellos que son nuestros enemigos. Y decía el profeta, y decía el sabio Salomón, háganlo porque Dios seguramente se lo va a pagar. Y hay una porción que me gusta mucho, dice, que explica de esta manera, quien da al pobre está prestando a Dios. Qué bueno es poder prestar a Dios dando, compartiendo de lo que Él nos ha dado. Siempre decimos que nada es nuestro, pues entonces demostremos que nada es nuestro y aprendamos y disfrutemos de compartir con aquellos que no tienen. Vamos a cerrar este tiempo orando al Señor, pidiendo que Él agregue su bendición a estos pensamientos y que, si Él permite, el martes podamos terminar con esta serie de 3 reuniones. Padre nuestro que estás en los cielos, finalizado este tiempo de meditación, queremos agradecerte, queremos bendecirte, porque tú nos has dicho que estas cosas acontecerían. Y nos has dicho, no se turben, no estén ustedes ansiosos ni acongojados. ¿Por qué?
porque mi venida se acerca. Gracias, Señor, porque confiamos, porque creemos, porque nuestra esperanza es una esperanza verdadera, es una esperanza viva y es una esperanza cierta. Sabemos que vas a volver y ese día es el que anhelamos y esperamos. Que nos bendiga, Señor, en esta semana, que pongas paz en nuestras vidas y que podamos ser sal y luz como deseas que seamos. Te bendecimos, Señor, te agradecemos todo en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén.